Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre derecho de autor. Mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo, soy director nacional de Derecho de Autor y estamos auspiciando desde el Ministerio de Cultura espacios como este para que la ciudadanía en general conozca mejor todo lo que tiene para brindar al creador de obras, al creador de conocimiento, el sistema de derecho de autor. Sabemos que si hay un equilibrio entre los derechos del que crea el conocimiento, del que crea las obras y los usuarios, también se beneficia a la sociedad en general y hay justicia en cuanto a estos dos espacios que necesitamos para que el conocimiento fluya, el del que crea el conocimiento y el del que recibe el conocimiento. Así que bueno, hoy me están acompañando tres personas que tienen muchísimos conocimientos sobre este tema y que nos van a ayudar para fomentar este conocimiento del derecho de autor en la ciudadanía general. Primero voy a presentar a Militza Mabel Pérez Pimentel. Ella tiene una formación amplia en cursos de gestión del derecho de autor, avalados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Sociedad General de Autores y Editores con sede en España. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión colectiva, que es uno de los elementos más importantes del sistema de derecho de autor. Actualmente es la directora general operativa y de recaudo de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores. Militza, saluda por favor a la gente que nos escucha y nos ve. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en segundo lugar tenemos a la magíster Norma Milena Buendía. Ella es gestora cultural y consultora especialista en propiedad intelectual. Tiene más de 22 años de experiencia en el tema. Es ex becaria y alumni de la Academia Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuenta con una maestría en propiedad intelectual por la prestigiosa Universidad de Barcelona. Y además es fundadora y actual directora general tanto de la entidad de gestión colectiva Produce como la de la PANAIE, que son dos entidades muy reconocidas aquí en Panamá y en el mundo, en mucho del sistema de derecho de autor. Norma, por favor, envía un saludo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este conversatorio y saludos a todos los compañeros panelistas. Bueno, y tenemos entonces desde España, que lo estamos trasnochando un poco en este momento, a José María Montes, que es el director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la AISG, la Sociedad Española de Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Intérpretes del Audiovisual. También es vicepresidente de la Asociación Europea de Sociedades de Artistas, AEPO, Artis, y del Consejo de Sociedades para la Administración de los Derechos de los Artistas, SCAPR. Ambas con sede en Bruselas. Es un especialista de reconocido prestigio en el ámbito de derecho de autor y derechos conexos y de la gestión colectiva, colaborando habitualmente con la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde jugó un papel destacado en la adopción del Tratado de Beijing sobre intérpretes e ejecutores audiovisuales en el año 2012. José María, un saludo para los que nos ven y escuchan. Muy buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Bueno. Ok, miren, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacerle una pregunta general a todos y en orden, comenzando por Militza, tal como hicimos las presentaciones, ellos van a dar su respuesta. El tiempo, por supuesto, nunca es ilimitado, entonces ellos tienen unos pocos minutos para contestar. Así que, para no dar más vueltas, de una vez voy a formular la pregunta. En Latinoamérica, el entendimiento de qué es y cómo funciona el derecho de autor sigue siendo escaso. ¿Lo consideran ustedes así? Y si lo creen así, ¿qué propondrían para que esto cambiara? ¿Pudieran sugerir algún sistema o modelo de otro país, incluso? Buenas tardes. Considero que en efecto en Latinoamérica y más aún en los países centroamericanos, el entendimiento de lo que es el derecho de autor sigue siendo escaso. Este entendimiento y cómo funciona el mismo sistema se viene gestionando la difusión del mismo durante muchos años, pero me parece que a pesar de todos los esfuerzos de incrementar dicho entendimiento, debe haber por parte de lo que es el gobierno
una política pública para que permita que todas las industrias creativas conozcan sus derechos y el público, incluso el público general. Como punto importante, esta política de Estado se debe promover lo que es la protección de los derechos, fortaleciendo a las organizaciones de gestión y fomentando la creación de nuevas entidades que representen los distintos derechohabientes. Es decir, se debe fomentar que existan entidades que representen, por ejemplo, a los creadores de obras audiovisuales, obras plásticas, fotógrafos. Otro punto importante es la capacitación. Se debe permitir que los autores y artistas reciban capacitación de manera tal que estos en el mercado de bienes culturales sean competitivos y puedan recibir una retribución adecuada por la exposición de sus creaciones. Adicional a esto, me parece importante que el público general conozca sobre el derecho de autor, promoviendo campañas como estas, en la cual se difunde y se dan conocimientos sobre el tema. Y por último, es importante la inserción del derecho de autor en los planes de educación. Desde la enseñanza preescolar, enseñándole a los niños pequeños cuáles son sus derechos de sus creaciones, de sus pinturas, de sus dibujos. Y más aún en la educación universitaria, garantizando de que los profesionales ingresen al mercado laboral conociendo el derecho de autor. El desconocimiento habitualmente es lo que ha hecho que muchos investigadores, inventores, no reciban las retribuciones adecuadas por sus creaciones. Y garantizando de que estos conozcan sus derechos, se puede lograr de que se sientan mucho más retribuidos. Un ejemplo que tengo es, por ejemplo, en Japón. Ellos crearon una política de educación basada en el derecho de autor y esto logró el incremento en innovaciones y nuevas creaciones. Muchas gracias, Militza. Vamos a pasarle la palabra a Norma. Bien, Militza dijo aspectos muy importantes y efectivamente la pregunta tenemos que iniciarla respondiendo que el derecho de autor es un conjunto de normas, es un sistema de protección que el Estado o un conjunto de estados a través de tratados y convenciones internacionales, porque es muy importante que lo que nos ven sepan que no solamente se trata de leyes que están en cada uno de nuestros países, como en el caso del hermano país de España, donde es José María, sino en cada uno de los países y que a su vez están también regulados a través de tratados y convenciones internacionales. Ese conjunto de normas que protegen a los creadores intelectuales y que nosotros le denominamos en nuestro sistema el sistema del derecho de autor, tiene tres componentes importantes y que Melitza en su intervención hace un momento los mencionó. Está primero el Estado, que como ente se encarga de emitir esas regulaciones. El Estado y ese conjunto de estados que luego entonces serán los encargados de establecer tratados o convenciones internacionales. El segundo componente está el creador, ese ser humano que gracias a ese potencial creativo y original, entonces hace un ejercicio intelectual que tiene una protección y que derivan en diferentes tipos de derechos morales y patrimoniales. Y en el tercer componente es la comunidad, ese grupo, ese conglomerado de personas que al final van a ser futuros relevos generacionales de creadores, futuros funcionarios públicos que serán los encargados de las políticas públicas y también serán ese potencial grupo de usuarios o futuros usuarios que son aquellos consumidores de las creaciones intelectuales de los creadores. La pregunta entonces ya en sí sería, si saben cada uno de estos componentes qué es el derecho de autor y cómo se desarrolla. Entonces, si observamos prácticamente la mayoría, la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo Panamá, España,
cuentan con leyes de derechos de autor. En el caso de España estamos hablando de un país que cuenta con leyes que tienen más de 100 años, ¿no? En el caso de Europa también. Pero en el caso latinoamericano tenemos ejemplos, en el caso de los hermanos de Sudamérica, cuyas leyes datan de hace 30, 40 y 50 años. Entonces, sí, el Estado sabe lo que es el derecho de autor, sabe que es un derecho humano, por lo tanto está reconocido en convenciones universales de derechos humanos. Pero lo que el Estado no sabe aún es el potencial importante que tiene la economía creativa como herramienta económica. Esa es la parte que no tiene todavía claro el Estado en muchos de los países latinoamericanos. Por el lado de los creadores, saben que sí existe un derecho, pero inclusive ellos mismos no saben cuán amplio es el ámbito de protección. En el caso de Panamá, muchos de los creadores piensan que el derecho de autor solamente es para la industria de la música, para la industria literaria y para la industria audiovisual. Y el arquitecto o el diseñador gráfico, el fotógrafo, el periodista, el escultor, el artista, intérprete, el cantante, el doblador, el director, están ignorando que ellos también están dentro de ese ámbito de protección, ese trabajo intelectual y ese talento que desarrollan a través de esa expresión de ideas y que es luego protegida en el sistema del derecho de autor. Y por último, obvio, está la comunidad que a falta de políticas públicas, como bien lo mencionó Melissa, no llegan entonces a darle el valor real a todo el engranaje de la economía creativa. Completamente de acuerdo con Melissa, es primero el Estado el que debe establecer las políticas públicas, por eso desde aquí, desde este foro, aplaudimos al gobierno nacional por haber dado el valor a la cultura en este país y elevarla a la categoría de ministerio y con todo lo que conlleva posteriormente. Y también entonces viene de la mano esas políticas públicas a establecer en cada una de las esferas del Estado, a través de políticas económicas, políticas de educación, lo que hablaba Melissa, de darle entonces la posición que se merece la economía creativa y todo el sistema del derecho de autor. Con eso ya automáticamente entonces envuelves a los creadores porque esa relación comenzaría entonces a ser más cercana y obviamente esos futuros relevos generacional de creadores, usuarios y funcionarios se van a ver beneficiados por esas políticas públicas que establezca el Estado. Muchísimas gracias, Norma. Yo creo que va muy bien no discusión, cómo va fluyendo las ideas a través de este conversatorio. Y bueno, le toca a José María Montes, nuestro amigo, cerrar con sus comentarios. Sí, Carlos. Yo, en primer lugar, expresar mi total acuerdo con lo que han comentado las compañeras Norma y Melissa. Y a mí me gustaría añadir a tu pregunta, es ¿qué falla en América Latina en relación con el derecho de autor? Yo, desde mi perspectiva, lo que está fallando es, por un lado, el respeto, la observancia al derecho de autor y, por otro lado, en ciertos casos, la gestión colectiva de ese derecho de autor. No olvidemos que el derecho de autor como sistema descansa sobre 3 pilares básicos. El primer pilar sería el derecho sustantivo, todo el conjunto de derechos que las distintas legislaciones reconocen a los creadores. Un segundo pilar vendría dado por la gestión colectiva de esos derechos, en aquellos casos en los que el titular no puede hacer efectivos sus derechos de manera individual. Y el tercer pilar, igualmente fundamental, serían las medidas de observancia y de respeto de esos derechos. Si cualquiera de estos 3 pilares flojea, cae el sistema entero. Entonces, ¿qué es lo que yo he podido observar en los últimos años en América Latina? Unos sistemas legislativos muy modernos, mucho más modernos que los europeos, que muchos europeos, mucho más modernos, desde luego, que cualquier ordenamiento jurídico en esta materia que hemos podido observar en la zona de Asia-Pacífico. Pueden estar ustedes orgullosos de sus sistemas legislativos, particularmente en Panamá. La ley panameña es de las más modernas que conozco. Y esas leyes, incluida la panameña,
establece un sistema robusto en relación con estos tres pilares que comentaba. Y también se observa, es duro decirlo, en determinados casos algún error, fallo o incluso supuestos de mala administración o mala praxis por parte de determinadas entidades de gestión. No digo que sea el caso en Panamá, pero sí sabemos, empezando por España, la propia SGAE, todos sabemos lo que ha pasado, y otras entidades de gestión en el continente latinoamericano. Eso también genera desafección y desencanto hacia los propios usuarios y consumidores. Y estamos hablando de dos pilares fundamentales, la observancia por un lado y la gestión colectiva por el otro. Entonces, a tu pregunta de qué sugiero o qué creo yo que podrían hacer los poderes públicos, vigilancia y control. Vigilancia y control, tanto de la actividad de las entidades de gestión como de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, del derecho de autor, medidas antipiratería, medidas de concienciación social, medidas de difusión, dar a conocer al público en general las ventajas del derecho de autor, que sepan, como bien decías tú, Carlos, en tu introducción, que sin derecho de autor no habría un incentivo a la labor creativa y, por lo tanto, no habría contenidos culturales de los que pueda disfrutar la sociedad. Con lo cual, el derecho de autor tiene que estar ahí, pero hay que respetarlo. Y hay que respetarlo tanto desde el punto de vista de quien lo consume como de quien lo gestiona. Las entidades de gestión no son dueñas ni titulares de esos derechos que administran. Administran un derecho que no es suyo, que es ajeno. Tienen que hacerlo con plena transparencia y respeto a esos principios. Y creo que con esas dos medidas se avanzaría muchísimo. Observaciones muy concretas. Yo voy a guardar la síntesis para el final. Así que, si me lo permiten, les voy a pasar directamente a la segunda pregunta. Estoy tomando notas y al final vamos a reunir todo en unas conclusiones. La segunda pregunta es, favor de decir al menos dos maneras en que el derecho de autor está ayudando a los artistas durante esta crisis pandémica que todos estamos sufriendo, y comentaba un poco José María que no habría sin derecho de autor contenidos, por supuesto no habrían obras, que están jugando un papel importante en la salud psicológica de las personas durante esta crisis. Militza, ¿nos haces tus comentarios? Con respecto a la pregunta de cómo el derecho de autor está ayudando a los artistas, me parece importante enfatizar lo que acabas de decir, de la manera como el derecho de autor está ayudando a las personas, al público en general, para sobrellevar esta pandemia. Existen muchos casos, pero me parece importante el hecho de que el derecho de autor ha tenido un aporte fundamental en el área, por ejemplo, del control sanitario. Al momento de que se dio el estallido de la pandemia, una alerta internacional, se terminaron distintas necesidades de producción inmediata de productos sanitarios, por decir guantes, mascarillas y todo esto. Y las autoridades de muchos países permitieron el libre acceso a las normas de producción y de fabricación de estos artículos, que en condiciones normales se podrían dar solamente bajo un pago de derecho a autor. Esto basado simplemente en lo que son los derechos humanos que establecen más que todo en el área de salud. También el derecho a autor ha sido fundamental para problemas que han surgido paralelos a lo que es el contagio. Al momento en el que muchas personas que se encuentran en cuarentena domiciliaria recurren al arte, a la cultura, ya sea leyendo libros electrónicos, escuchando música, visitando museos de forma virtual, asistiendo a conciertos. Esto ha ayudado mucho a sobrellevar la pandemia, y todo esto de forma gratuita. Esto ha sido una catástrofe para la cultura, lamentablemente, puesto que amenaza que a largo plazo los ingresos de los autores, de los artistas, perjudica la economía naranja. Sin embargo, el derecho a autor o las entidades de gestión han sido un paliativo en estos momentos para los derechohabientes, los autores, los artistas, de manera que estos se ven beneficiados al momento de continuar recibiendo sus regalías, producto de las distribuciones que han continuado realizando las entidades de gestión,
que se encontraban programadas para este año, o adelantando algunos repartos o distribuciones que se tenían programadas. Adicional a esto, me parece importante establecer de que, por ejemplo, en el caso de Panamá, las sociedades de gestión han brindado aportes solidarios a sus miembros, utilizando el fondo social que mantiene de acuerdo a lo establecido a la ley y garantizando de que estos se vean de alguna manera poder satisfacer lo que son sus necesidades básicas durante estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Militza. Muy interesante lo que has expuesto. Y de inmediato le voy a dar el paso a Norma para que comente sobre esta pregunta. La verdad es que, como dice Melissa, ha sido una catástrofe. Es un enemigo feroz, es un enemigo que llegó y que todavía lo vamos a tener por buen rato hasta que se consiga una vacuna. Sin embargo, ha sido una oportunidad de oro para valorar lo que conlleva toda la tecnología y cómo la tecnología, y gracias a ella, ha podido los seres humanos a nivel global tener acceso en cierta manera de contenidos creativos, y cómo el autor o los creadores, los artistas, se han adecuado a las tecnologías para poderle brindar esa arteterapia, como dicen algunos psicólogos, a todas las personas que se han mantenido en cuarentena o en movilización producto de las medidas de contención en cada uno de los países. Así que una de las primeras cosas que estamos observando es cómo los creadores están utilizando la tecnología y cómo algunos que no creían en la monetización digital están incorporándose al sistema para poder llevar desde, inclusive, parte de su talento, y eso lo hemos visto con muchos artistas y muchos creadores, que ante el silencio en las habitaciones no necesitan ir a un estudio de grabación para grabar y para poder transmitir y difundir su talento, y han utilizado la tecnología. Y obviamente eso conlleva a una monetización, a un valor económico que está generando esas transmisiones. Desde el punto de vista de nosotros, del área de los artistas musicales, y también sé que de los audiovisuales, obviamente el tema del uso de los contenidos y del talento de los artistas a través del ámbito digital es una lucha que vamos a continuar haciendo para que sea justa las remuneraciones a las que tienen derecho los artistas, por estar la gente disfrutando de su talento a través de las redes y a través de la tecnología. Y está también que el mismo sistema, a través de las entidades de gestión colectiva a nivel mundial, están a través de los fondos culturales y sociales, como bien lo decía Milixa, dándole entonces soporte y ayuda económica a través de bonos, o incluso también a través de adelantos de regalías. Esto lo hemos visto no solamente en Panamá, sino en otros hermanos países, también en España, y en otros países de Europa, donde las sociedades de gestión están realizando a través de modalidades de teletrabajo todos los servicios de distribución, y a través de sus fondos sociales y culturales llevándoles ayuda a sus socios miembros. Es uno de los beneficios. Está por un lado entonces la tecnología y el valor de la tecnología, y cómo el creativo está utilizándolo para lograr monetizar. Y por el otro lado está también la importante labor que está realizando las entidades de gestión colectiva a nivel global para darle alivio a todos sus socios, que obviamente han sido los primeros perjudicados, pero es una industria creativa a nivel mundial que han sido los primeros solidarios. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Entonces le paso, sí, la palabra a José María Montes.
Sí, bueno, de nuevo, totalmente de acuerdo con las ideas que han expresado Milica y Norma. Básicamente han contestado la pregunta en el mismo sentido que iba a haber contestado yo, con lo cual ya me han ahorrado gran tiempo. Pero preguntabas, Carlos, ¿cómo el derecho de autor ha ayudado a los artistas durante la pandemia? A mí me gustaría comenzar diciendo que a quien realmente ayudó el derecho de autor durante la pandemia ha sido la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque durante esta época de confinamiento hemos podido observar cómo se ha disparado el consumo de contenidos culturales, ya sean obras audiovisuales, musicales, libros. Nos han hecho mucho más llevadero el confinamiento. Y la sociedad lo que tiene que saber es que esos contenidos culturales están ahí gracias al derecho de autor, porque el derecho de autor, como decías tú, Carlos, al principio de esta reunión, es la herramienta que se ha demostrado más eficaz para fomentar la creatividad. Con lo cual, el derecho de autor, a quien más ha beneficiado, insisto, es a la sociedad en su conjunto. En cuanto a los artistas, bueno, ¿qué te puedo decir? Como han dicho ya mis compañeras, se están viendo beneficiados precisamente por la labor de las entidades de gestión, ya sea a través del reparto de las regalías o derechos que se recaudaron durante el ejercicio anterior. Incluso, por ejemplo, en AISGE estamos lanzando una campaña de anticipos, de pagos anticipados a cuenta de repartos futuros, pero sobre todo a través de ayudas de carácter asistencial. Y aquí es donde, y en esta pandemia es donde creo que se ha puesto de relieve el carácter esencial que tiene esa dimensión solidaria de la gestión colectiva. Esa dimensión solidaria que viene o que permite el hecho de tener determinados fondos asistenciales, promocionales, etcétera, etcétera. En el caso de España, pero igual que en cualquier otro país, incluso el otro día tuve ocasión de analizar un documento elaborado por el Observatorio Audiovisual Europeo en el que se enumeraban toda una serie de medidas que se habían adoptado en distintos Estados miembros de la Unión Europea para ayudar a los artistas. En todos los apartados siempre apareció una entidad de gestión con estos fondos dotando de ayudas a los artistas. Pero sí me gustaría decir, Carlos, que estos fondos o esta labor de las entidades de gestión son insuficientes. Pueden paliar, pueden ayudar a los artistas, a los creadores, pero son insuficientes. Los creadores cerraron sus negocios, bajaron el telón de un día para otro. Fueron los primeros en bajar el telón y van a ser los últimos en abrirlo. Generalmente vienen trabajando en unas condiciones que no son óptimas. No suelen tener acceso a planes públicos de pensiones, a desempleo. Es decir, nos encontramos con un grupo muy importante de gente que de un día para otro dejaron de tener ingresos y por mucho que les podamos ayudar desde las entidades de gestión, si las autoridades públicas no hacen nada, muchos de ellos lo van a pasar francamente mal, lo cual creo que es injusto porque nos lo han hecho pasar mucho mejor en este confinamiento. Así es, José María. Muy de acuerdo con ustedes. Yo confío en que la siguiente pregunta va a hacer o va a dar respuestas sobre lo que viene después y que va a ser muy luminosa. Confío yo, ahora hablaremos en las conclusiones sobre lo que puede pasar con los artistas y cómo podría ser la nueva normalidad que le llaman. La pregunta es, un encabezado del periódico panameño El Capital Financiero del 21 de abril dice lo siguiente: COVID-19 acelera el desarrollo de la cuarta revolución industrial. ¿Qué cambios supondrán para los creadores en cuanto al derecho de autor y tomando en cuenta este titular, el COVID-19 y sus secuelas? Milica, ¿qué comenta sobre eso? Bueno, en efecto, el COVID trajo consigo cambios en todos los ámbitos, tanto económicos, sociales, tecnológicos. De por sí ya era notable la tendencia del incremento de actividades a nivel digital y con esta pandemia se ha reforzado aún más el uso de obras en el entorno digital y uso de servicios también. Por esto, las empresas, tanto formales como los emprendedores, todos se han visto obligados a reformar sus negocios para adaptar y que estos sean aún más amigables al entorno digital. Esto no escapa de los autores, artistas, intérpretes. Por ejemplo, en el caso de negocios, las marcas
han reforzado el uso de influencers para sus promociones de redes digitales. Todo esto, de igual manera, los creadores también han tenido que hacer cambios durante la pandemia. Por ejemplo, el acceso a sus obras. Han tenido que permitir que más público tenga acceso a las obras. Por ejemplo, las editoras de libros han puesto a circular muchas versiones electrónicas de libros, incluso de algunos que están publicados recientemente. Esto afecta notablemente lo que es la recepción de regalías y causa polémica. Sin embargo, todo esto trae por sí lo que es verificar la expansión de tecnologías digitales. Esto será un elemento importante o una estrategia que hay que adecuar al cambio y para poder superar las secuelas. Como hablaba anteriormente Norma, la monetización en el tema digital es un tema que los autores, de que los artistas y autores deben tomar en cuenta aún más para que sea un paliativo y que les permita poder sobrellevar lo que están pasando actualmente. Se ha creado una oportunidad para el sector cultural para que ajuste sus prácticas de la manera como estaban haciendo las cosas, respondiendo al aumento que ha habido en el consumo en línea de obras culturales. El sector cultural debe acogerse al mundo digital y se deben establecer políticas para que se extienda y se proteja lo que son los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, aún más en el mundo digital. Los derechos de autor se deben fortalecer en el área digital para que los artistas puedan recibir el pago justo de sus obras, especialmente en las plataformas digitales. Gracias. Gracias, Melitza. Bueno, Norma, en ese mismo sentido, ¿qué piensas? Bien, y esto es una frase que se la tomó de un colega de España: el arte es un bien de primera necesidad, y con esta pandemia del COVID-19 se demostró. Por lo tanto, sí, ya estamos preparándonos para ciertos ajustes y cambios en todas las esferas, inclusive en lo que bien señalaba José María, en la parte de observancia. Y el Estado tendrá un papel preponderante en esta situación después, con respecto a los derechos de autor. Por el lado de los creadores, ya están tomando conciencia de que no solamente es un asunto de talento o de arte, de que tienen que comenzar, y si no lo están aprovechando en estos momentos a través de esta contención, de esta movilización que tenemos, a tomar cursos para ampliar esos conocimientos y esas habilidades, tomar cursos de derecho de autor que son inclusive gratuitos a través de la plataforma de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conocer más sobre el mercado, o sea, ampliar los conocimientos. Ya el creador ya en estos momentos se está dando cuenta que necesita ampliar sus conocimientos para poder seguir adelante. Por el otro lado, entonces tenemos al Estado, que ahora con esta pandemia tendrá que establecer estrategias para poder retomar el rumbo económico en cada uno de sus países. Y qué casualidad que la economía creativa, que una de sus características es que es altamente sostenible, es posiblemente aquella que es la que va a hacer levantar nuevamente las economías de muchas naciones. Y más en aquellas naciones, en el caso de nosotros, que somos países en vías de desarrollo, porque ya los países altamente desarrollados saben perfectamente el poder de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial y de los derechos de autor. Tanto es así que ahora mismo están todos los científicos del mundo tratando de conseguir una vacuna. Pero ¿cómo pueden los científicos auspiciar y financiar esas investigaciones para lograr la anhelada vacuna contra el COVID? Es gracias
al sistema de protección de la propiedad intelectual. Entonces, en el ámbito del derecho de autor, la industria creativa tendrá un papel vital para comenzar a dinamizar las economías de nuestras naciones. Y ahí entonces vendrá el papel del Estado de aplicar efectivas medidas de observancia, como lo dijo José María en su intervención hace unos minutos. Y por el otro lado, la comunidad, que se ha dado cuenta que este bien de primera necesidad que ha salvado incluso vidas, esta arteterapia, de poder a través de la creatividad y del talento de otras personas poder sobrellevar un confinamiento y el estrés lógico de una situación como esta. Y es la comunidad la que entenderá y la que debe entender que el sistema tiene que continuar y se tiene que fortalecer para que puedan seguir disfrutando de las creaciones y del talento de creadores y artistas. Entonces, sigue siendo el mismo dinamismo de siempre. Y el mensaje también para los creadores que nos ven, no tengan miedo de lo que está pasando. Al contrario, ha sido lo que dice la pregunta, el periodista del Capital Financiero, es correcto. Estamos en una revolución industrial 4.0 que se va para la 5.0 y la economía creativa es la que va a tener ese papel importante, principal. Pero necesitamos que los estados lo crean, necesitamos que los estados lo fortalezcan y lo desarrollen. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Entonces vamos con José María para entonces pasar a las conclusiones. Sí, a mí me gustaría contestar esta pregunta que nos haces, Carlos, con una reflexión. Y es, todos somos conscientes que en los últimos años las grandes plataformas digitales de explotación de contenidos, especialmente audiovisuales y musicales, tipo Netflix, Deezer, Spotify, Hulu, están explotando contenidos. Lo que la gente parece no saber es que los artistas y los autores no se benefician de esa explotación, no están obteniendo una retribución justa y adecuada, básicamente por el modelo de negocio al que se enfrentan, que no es el digital, es el hecho de cuando ellos firman un contrato con el productor, ya sea discográfico, ya sea audiovisual, le ceden todos sus derechos para garantizar la pacífica explotación de esa obra. El productor es quien licencia luego estos contenidos a estas plataformas y las plataformas las explotan y no le pagan nada a los creadores, ni a los artistas, ni a los autores. Esta es una reivindicación que hemos llevado a las instituciones comunitarias en Europa, a la propia OMPI, que hemos debatido en varios países latinoamericanos y poco a poco se va abriendo camino. Ahora, con esta pandemia que estamos atravesando, yo lo que sí quiero pensar es que cuando todo esto pase, la sociedad se acuerde de lo que ha hecho la cultura por ella. Quiero que se acuerden de cómo los músicos, los actores, han inundado desinteresadamente las redes sociales con canciones, con chistes, con recitales y sobre todo cómo hemos pasado horas delante del televisor viendo obras audiovisuales y escuchando música. Y pensar que en estos momentos, igual estas grandes plataformas están obteniendo unos beneficios ingentes, pero que nuestros creadores no están recibiendo nada. Quizás eso haga reflexionar a más de un poder público para que ya de una vez por todas vayamos a ese modelo del que estaban hablando tanto Milica como Norma, en el que nuestros creadores puedan participar de una manera adecuada y justa en la explotación digital de sus obras y de sus interpretaciones. Es increíble e indignante que al día de la fecha un cantante obtenga menos de 1 céntimo por cada euro que se paga por una canción en una plataforma digital, o que un actor no reciba nada con independencia de la cantidad de países en los que se está viendo su contenido a través de la misma plataforma digital. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Y espero que esta pandemia nos ayude a todos a reflexionar acerca de esta problemática y, sobre todo, a los gobernantes en el sentido de que si los creadores ya hubieran tenido reconocido este derecho, esta pandemia hubiese sido mucho más llevadera para todos ellos, pues las entidades de gestión colectiva
estaríamos ahora mismo recaudando sus regalías de estas redes digitales para poderles hacer llegar a estos creadores sus regalías. Básicamente es esa reivindicación la que me gustaría hacer y hacia dónde creo que debería ir la regulación post-pandemia. Gracias. Bueno, ok, muchas gracias, José María. Yo creo que ha quedado todo muy bien, ha fluido perfectamente bien, no hicieron caso, no hicieron más bien abuso del tiempo, no abusaron del tiempo y también han sido también muy corteses entre ustedes. Yo recogí algunas ideas y créanme que el Ministerio de Cultura está consciente de todo lo que tenemos que trabajar. Si no lo saben, se los digo, el Ministerio de Cultura es un logro generacional prácticamente de varios periodos donde se luchó por tener un espacio más grande para la cultura y finalmente lo tenemos ya por la Ley 90 del 15 de agosto del año pasado, 2019, y estamos de verdad comprometidos con el creador y con la cultura en general. Nos parece, y creo que va de la mano con lo que ustedes comentaron, hablaban de políticas, Militza, de aumentar las políticas, por supuesto que ese es un trabajo que todos juntos podemos hacer porque el Estado somos todos. También eso es bueno tenerlo en cuenta, fortalecer las entidades de gestión, la capacitación, las campañas. Esto que estamos haciendo ahora se va a repetir periódicamente y seguramente van a estar ustedes invitados en otras ocasiones también. Los planes de educación estuvo muy interesante, de sumar desde pequeños a los chicos a un conocimiento mayor del derecho de autor. En ese sentido, pienso, y lo dijo José María, tenemos una ley muy buena de derecho de autor, que es la ley 64, del 10 de octubre del 2012, pero como en muchas leyes tenemos que asumirla, y eso pienso que fomentar el conocimiento por medio de estos espacios es vital. Comenzar a que todo el mundo se dé cuenta de cómo puede utilizar esa ley y de cómo tiene que respetarla también. También hablaron de ley observante, de las leyes no solamente, sino también de la importancia de la observancia y de fortalecer la gestión colectiva. Los contenidos han ayudado a los usuarios, decía Norma, sin duda, pero no siempre al autor, no siempre al que produjo eso, y cerramos incluso con esa importante reivindicación que hay que hacer del autor y con la que estamos totalmente de acuerdo. Como anécdota general, sí hay un grupo, un gremio de escritores en Estados Unidos, parece que algún fondo que se liberó, pues no estaban ellos enterados de que sus obras iban a ser expuestas de ese modo. Entonces, la importancia también de la gremiación, de que los autores de todo tipo de obras estén juntos para que eso les fortalezca y les dé fuerza. Y bueno, también, por supuesto, como ustedes saben, los que viven en Panamá, el gobierno ha hecho un esfuerzo para dar un bono solidario, no solo a los artistas. A través del ministerio hicimos un bastante completo inventario o censo de los autores y de los artistas y de los creadores culturales, y ellos ya están recibiendo un apoyo en esta muy, muy difícil situación. Pero también coincido con ustedes en que no es suficiente. Pienso que el siguiente paso es formar al autor, al creador de conocimiento, al intérprete musical, para que comience a utilizar unas fórmulas de negocio que le permitan subsistir de manera digna. Que aprovechemos este momento para, si estaban aquí los productores de conocimiento, los artistas, subirlos a un nivel mayor. Y bueno, por eso es una oportunidad esta crisis que tenemos. Y bueno, finalmente yo diría, y va a ser la bandera nuestra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es comenzar a sumar fuerzas y también dar a conocer el sistema y los elementos del derecho de autor. Estamos en conversaciones con la OMPI, como decía Norma, buen día. Ellos siempre han estado muy deseosos de impulsar a Panamá y a los países del área, entonces confiamos en que eso va a ser buenísimo para todos. Ahora quisiera darle un espacio de nuevo a ustedes para que digan sus palabras finales, comenzando también en el orden que hemos mantenido. Con Militza primero.
Bueno, antes que nada quiero agradecer al Ministerio de Cultura por esta excelente iniciativa. Comienza a ser parte de una política de Estado, tener plataformas como estas que permiten la difusión de lo que es el tema del derecho de autor al público general. Agradezco nuevamente que nos tomen en cuenta y, y que hayan tomado la iniciativa de hacer este paso tan importante para el derecho de autor en Panamá. Sí, Norma. Bien, agradezco a Carlos y a todo el equipo del Ministerio de Cultura por todas las actividades. De hecho, tengo que reconocer, el Ministerio de Cultura ha sido uno de los primeros organismos estatales que le brindaron soporte a todos los panameños a través de llevar conciertos y recitales en casa para que el pueblo panameño pudiera entonces tratar de llevar un poco mejor la situación. Uno de los mensajes finales de mi parte sería invitar a todos aquellos creativos y aquellas personas que ahora en el confinamiento se dieron cuenta que tienen una semilla de creatividad y talento. Aquellos que le dieron a las personas demostrándole que son desde buenos cantantes hasta excelentes actores. No desistan, sigan adelante, sepan que cuentan con organizaciones que los pueden apoyar, que los podemos apoyar, que ahora contamos, en el caso de Panamá, con el Estado a través del Ministerio de Cultura, que va a estar muy cerca de todos ustedes, porque al final sí se puede vivir del talento y de la creatividad, pero lo necesitamos todos los que somos gestores culturales, hacerlos de la mano, no solamente con el Estado, sino que ustedes como creadores y como artistas lo crean, para nosotros entonces juntos poder llegar a buen término, porque al final lo que queremos es que usted pueda vivir de su talento y de su creatividad, porque sí se puede. Así que, y también por último, bueno, esperamos de verdad, y aquí lo digo en público en este conversatorio, que el gobierno de Panamá sea uno de los primeros países de América Latina que ratifique el Tratado de Beijing a favor de los artistas en el ámbito audiovisual. Entonces, les doy las gracias a Carlos y a todos los compañeros. Bueno, José María, unas palabras finales. Sí, no, yo darte la enhorabuena por esta excelente iniciativa, agradecerte nuevamente el habernos invitado y reiterar nuestro ofrecimiento para ayudaros en todo lo que sea preciso. Ya te lo he dicho varias veces, nos vas a tener siempre, siempre a tu lado. Hay un grupo muy interesante de actores, directores y guionistas en Panamá que bien sabes que han formado su propia sociedad de gestión, ASDAP, están pendientes de obtener la autorización y están con mucha ilusión de poder hacer efectivos esos derechos que vuestra legislación reconoce a los actores. Y coincido con Norma en la esperanza de una pronta ratificación del Tratado de Beijing por parte de Panamá, dando por hecho además que la legislación panameña ya cumple sobradamente con el estándar de Beijing, es decir, la ratificación del Tratado de Beijing por parte de Panamá no implicaría ninguna obligación adicional para Panamá, lo que sí implicaría es que vuestros actores podrían exigir el pago de sus derechos por la explotación de sus interpretaciones en otros países, lo cual es fundamental. Pero insisto, permanecemos a su disposición. Enhorabuena por esta iniciativa y aquí nos tiene para lo que necesite. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero que nos despidamos sin agradecerles a ustedes el espacio. Yo lo recalco. Gracias, Militza. Gracias, Norma, por sumarse. Y hago una mención especial a José María porque está trasnochándose en este momento desde España. Quiero también mencionar que toda la visión, y pues digo a riesgo de parecer que estoy haciéndole la barba a mi ministro, pero la visión del ministro también va en el sentido de apoyar al creador de cultura, al que desarrolla la cultura. Y bueno, y también decir, todos vamos a estar empujando para que sea ratificado el Tratado de Beijing, que pasa por la Asamblea, ¿no? Que es un ente independiente.
Así que, bueno, un saludo y gracias por todo. Hasta luego.